Gasté mi vida en el casino y perdí al amor de mi vida por terminar endeudado. Mira, si algo he aprendido después de todo lo que viví, es que las peores cosas de tu vida nunca llegan haciendo ruido. No llegan con música de terror ni con una señal luminosa diciéndote, cuidado, esto te va a destruir. No, llegan disfrazadas de diversión, de emoción, de algo pequeño que parece inofensivo. Y en mi caso, esa cosa fue un casino. Yo soy colombiano, tengo 27 años y estudié ciencias políticas, aunque honestamente, hubo momentos donde sentía que mi verdadera carrera universitaria había sido destruirme financieramente mientras fingía que todo estaba bajo control. Porque sí, durante muchos años fui experto en aparentar que mi vida estaba bien cuando por dentro era un caos absoluto. Todo empezó cuando tenía 18 años. Y no fue como en las películas donde alguien llega derrotado al casino buscando escapar de su vida miserable. Al contrario, yo era un morro bastante normal. Tenía amigos, salía de fiesta, estudiaba, hacía ejercicio de vez en cuando me daban mis etapas de ahora sí voy a cambiar mi vida. Y sinceramente jamás pensé que terminaría atrapado en una adicción. Pero una noche un amigo dijo la frase más peligrosa del universo: vamos al casino nomás un rato. No más un rato. ¡Qué frase tan mentirosa! Recuerdo perfectamente esa primera vez porque todavía puedo sentir el ambiente, las luces, el ruido de las máquinas, la gente celebrando, las fichas sonando, el olor raro entre perfume caro y desesperación financiera. Todo estaba diseñado para hacerte sentir importante, especial, emocionado. Era como entrar a otro mundo donde el dinero parecía no existir de verdad. Y al principio sí era divertido. Yo iba como cualquier estudiante idiota que quería sentirse adulto. Metía poquito dinero, ganaba algo, perdía algo, me reía y ya. El problema fue que una de esas noches gané bastante. Y ahí valió todo, porque el cerebro hace algo horrible cuando ganas rápido. Te convence de que eres bueno. Te hace creer que entendiste un sistema que realmente no existe. Te mete la idea de que puedes controlarlo. Y desde ese momento empecé a perseguir esa sensación, no el dinero, la sensación, la adrenalina. Ese segundo exacto antes de saber si ganas o pierdes, porque eso es lo que mucha gente no entiende del juego. Uno cree que el problema es la plata, pero no. El problema real es que tu cerebro se vuelve adicto al golpe emocional, a la montaña rusa, a sentir algo tan fuerte que todo lo demás empieza a parecer aburrido. Y poco a poco el casino empezó a meterse en mi rutina. Primero era algo de fines de semana, después entre semanas solo un rato. Luego empecé a apostar online también porque claramente el universo dijo, ¿cómo podemos hacer este problema todavía más accesible? Ah, sí, poniendo casinos en el celular. Y ahí empezó el verdadero desastre, porque cuando apuestas desde el celular ya no hay límites, ya no necesitas arreglarte, salir de casa o ir físicamente a ningún lugar. Puedes destruir tus finanzas acostado en pijama a las 3 de la mañana mientras dices una última apuesta. Spoiler, nunca es la última. Lo peor es que durante años nadie sospechó nada porque yo funcionaba normal. Seguía estudiando, seguía saliendo, seguía teniendo vida social. Y como todavía no estaba endeudado hasta el cuello, mi cabeza me decía que no había problema. Pero sí lo había, porque ya empezaba a mentir. Y una persona que necesita mentir constantemente para proteger un hábito ya tiene un problema aunque todavía no quiera aceptarlo. Mentía sobre dónde estaba, sobre en qué gastaba dinero, sobre por qué nunca tenía efectivo, sobre por qué cancelaba planes. Incluso empecé a poner excusas ridículas con tal de quedarme apostando, y aún así seguía pensando que lo controlaba. Luego me gradué, y aquí es donde la cosa se pone todavía peor, porque el universo decidió darme dinero justo cuando menos preparado estaba para administrarlo emocionalmente. Conseguí 2 trabajos bastante buenos. Empecé a moverme en temas políticos, administrativos, proyectos municipales, y de repente estaba ganando muchísimo más dinero del que alguna vez imaginé tener tan joven, alrededor de $4,000 mensuales, que para alguien de mi edad en ese momento era muchísimo, y cualquier persona normal habría pensado, perfecto, voy a ahorrar, invertir, construir algo. Ja, no. Yo veía dinero y mi cerebro automáticamente pensaba en apuestas. Te juro que había quincenas enteras que desaparecían en menos de 24 horas. Y lo peor es que ni siquiera disfrutaba el dinero. No compraba cosas grandes,
No viajaba, no me daba lujos reales, todo se iba al casino, todo. Había días donde cobraba, y literalmente, antes de dormir, ya estaba otra vez quebrado. Y aún así seguía convencido de que la próxima recupero. La frase más peligrosa para cualquier adicto al juego es esa, recuperar, porque nunca recuperas nada, solo te hundes más. Pero mientras mi vida financiera empezaba a descomponerse lentamente, pasó algo que complicó todavía más todo. Conocí a Megan, y hermano, ahí fue donde terminé de perder la cabeza. La conocí trabajando en una alcaldía municipal, y desde el primer momento hubo una conexión rarísima entre nosotros. No era solo atracción física, era esa sensación incómoda de cuando alguien entra a tu vida y de inmediato sientes que te entiende demasiado. Megan era 5 años mayor que yo, y se notaba muchísimo emocionalmente. Ella ya había vivido cosas pesadas, tenía problemas familiares bien fuertes, traumas, inseguridades, mientras que yo venía de una familia bastante estable donde, dentro de todo, siempre hubo apoyo y cariño, y justo por eso creo que conectamos tan fuerte, porque ella veía en mí una tranquilidad que nunca había tenido, y yo veía en ella una intensidad emocional que me atrapó completamente. Nos enamoramos rapidísimo, pero rapidísimo de verdad, de esos romances donde a los pocos meses ya están jugando a la casita porque creen que el amor lo puede todo, así que sí, nos fuimos a vivir juntos. Y durante los primeros meses fue increíble, de verdad increíble. Cocinábamos juntos aunque ninguno supiera cocinar bien. Veíamos películas tirados en el sofá hasta tarde. Hacíamos mercado juntos como si fuéramos un matrimonio de 40 años. Había domingos donde ni siquiera salíamos del apartamento y aún así la pasábamos bien. Y por un momento pensé, ya está, ya encontré estabilidad. Pero el problema es que uno no puede construir estabilidad encima de secretos, y yo estaba escondiendo uno gigantesco, mi adicción. Porque mientras Megan dormía al lado mío pensando que estábamos construyendo una vida juntos, yo seguía apostando a escondidas. Y todavía no sabía que eso iba a destruir absolutamente todo. Los primeros meses viviendo juntos fueron tan buenos que honestamente creo que por eso me costó tanto aceptar después que la relación ya estaba podrida. Porque cuando una historia empieza bonita, uno se aferra demasiado a esa versión inicial, aunque todo alrededor ya se esté incendiando. Nuestro departamento no era enorme ni de lujo ni nada así, pero para nosotros era perfecto. Tenía una cocina chiquita donde hacíamos intentos criminales de comida a las 11 de la noche, una salita donde nos quedábamos viendo series hasta dormirnos y una ventana enorme desde donde Megan decía que le gustaba ver llover porque la hacía sentir tranquila. Y yo, enamorado como idiota, pensaba que eso era el inicio de la vida adulta soñada, pero mientras ella construía una rutina conmigo, yo seguía llevando una doble vida. Y lo peor es que las personas con adicciones se vuelven expertos en esconder cosas, te vuelves manipulador sin darte cuenta. Aprendes a inventar excusas rapidísimo, a justificar movimientos raros, a normalizar comportamientos que claramente no son normales. Yo escondía estados de cuenta, borraba movimientos bancarios, sacaba dinero en efectivo para que no se notara cuánto perdía. Había veces donde me encerraba en el baño a apostar desde el celular mientras Megan cocinaba afuera pensando que yo estaba trabajando. Y sí, decirlo ahora me da muchísima vergüenza, porque ella me amaba de verdad. Y yo también la amaba. Pero una adicción no desaparece porque estés enamorado. Eso fue algo que entendí demasiado tarde. Además, antes de estar con Megan, yo era bastante desmadroso. Me gustaba salir, tomar, ir de fiesta, hablar con mujeres. No porque fuera mala persona, simplemente estaba acostumbrado a una vida muy social. Pero Megan tenía muchísimas inseguridades por experiencias pasadas, y desde el inicio de la relación empezó a tener miedo de que yo volviera a ese estilo de vida, y ahí fue donde comenzaron los problemas. Primero eran comentarios pequeños. ¿Otra vez vas a salir con tus amigos? ¿Y quiénes van? ¿También van mujeres? ¿No preferirías quedarte conmigo? Y al inicio uno lo toma hasta como halago. Piensas, ay, me cela porque me quiere. Error. Porque poquito a poquito esos comentarios empezaron a convertirse en discusiones. Y no discusiones normales. Eran guerras emocionales larguísimas. Recuerdo una vez que salí con mi mejor amigo y otros amigos a ver un partido y terminamos tomándonos unas cervezas. Algo completamente normal. Pues Megan me llamó como 7 veces esa noche. 7. Y cuando llegué al departamento, hermano, parecía que había llegado después de cometer un crimen federal.
Me esperaba sentada en la sala, con los brazos cruzados y una cara que ya me hacía saber que iba a dormir peleado, y empezó, que si seguro había mujeres, que si yo ya no la quería igual, que si los hombres siempre vuelven a lo mismo, que si ella sabía perfectamente cómo terminaban esas salidas, y yo tratando de calmarla, explicarle, evitar conflictos, hasta que llegó un punto donde simplemente pensé, ¿sabes qué? Mejor dejo de salir. Y ese fue otro error gigantesco, porque uno nunca debe abandonar completamente su vida por mantener tranquila a otra persona, pero lo hice. Poco a poco dejé de ver amigos, dejé de salir, dejé de hacer muchas cosas para evitar peleas. Y mientras más cedía, más control había. Pero aquí viene lo más irónico de todo. Mientras Megan intentaba controlar mi vida social por miedo a perderme, yo seguía perdiéndome solo en el juego. Y eso empezó a volverme una persona horrible, porque vivir con una adicción escondida te llena de estrés constante. Estás irritado todo el tiempo, ansioso, a la defensiva. Y como no puedes decir la verdad, cualquier mínima discusión se vuelve una amenaza. Había noches donde Megan me preguntaba algo tan simple como ¿por qué estás raro? Y yo explotaba. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque internamente estaba destruido. Muchas veces llegaba del trabajo ya habiendo perdido dinero desde el celular y tenía el cerebro hecho basura. Pero claro, ella no sabía eso. Entonces solo veía a un novio distante, irritable y emocionalmente agotado. Y ahí empezó el círculo tóxico. Ella controlaba más porque me sentía distante. Yo ocultaba más porque me sentía presionado. Ella desconfiaba más, yo mentía más, y así nos fuimos destruyendo. Además, el dinero empezó a desaparecer cada vez más rápido. Y sostener una vida en pareja mientras eres adicto al juego es un infierno financiero, porque no importa cuánto ganes, nunca alcanza, todo se va. Había meses donde yo debía estar tranquilo económicamente, pero terminaba haciendo malabares ridículos para pagar cosas básicas porque ya había perdido cantidades absurdas apostando, y aún así seguía, porque la mente del adicto siempre cree que la siguiente apuesta arreglará todo. La próxima recupero, la próxima sí gano. Ya entendí cómo funciona. Mentiras. Puras mentiras que te dices para seguir cayendo, y Megan empezó a notar cosas, obviamente, las cuentas raras, los cambios de humor, el estrés constante, la ansiedad cuando hablábamos de dinero, pero nunca imaginó que el problema era el juego, porque yo era muy bueno ocultándolo. De hecho, creo que una de las cosas que más me duele aceptar es eso, el nivel de manipulación que desarrollé sin darme cuenta. Aprendí a victimizarme cuando me confrontaban, a cambiar conversaciones, a hacerme el ofendido para evitar preguntas incómodas. Y mientras más tiempo pasa alguien escondiendo algo, más difícil se vuelve salir. Luego empezaron las rupturas, porque sí, terminábamos a cada rato. Había semanas donde nos amábamos intensamente y otras donde parecíamos enemigos viviendo bajo el mismo techo. Y lo peor era que después de cada pelea venía la reconciliación emocional exagerada. Llorábamos, prometíamos cambiar, decíamos que ahora sí íbamos a mejorar, y durábamos bien, tal vez 2 semanas, hasta volver a explotar. Era agotador. Había días donde literalmente me quedaba sentado en el carro antes de subir al departamento porque no quería entrar y enfrentar otra discusión, y aún así no podía dejarla, porque estaba obsesionado emocionalmente con ella. Megan era de esas personas intensas que te hacen sentir amado de una manera muy extrema, pero también te hacía sentir culpable, responsable de su estabilidad emocional, como si tuvieras que cargar con todo, y eso crea una dependencia horrible, hasta que eventualmente terminamos. Pero no fue una ruptura limpia. No, señor. Seguimos hablando por WhatsApp todos los días, porque claramente no sabíamos soltar, y esa etapa fue todavía peor, porque ya no éramos pareja, pero seguíamos emocionalmente atrapados, nos reclamábamos cosas, nos celábamos, nos buscábamos, nos bloqueábamos, regresábamos a hablar, era agotador. Y mientras todo eso pasaba, mi adicción estaba fuera de control, muchísimo peor que antes, porque ahora ya no apostaba solo por emoción, apostaba para escapar, para no pensar, para no sentir el vacío horrible que dejó esa relación. Y ahí fue cuando mi vida empezó oficialmente a derrumbarse, porque mientras intentaba recuperar a Megan, también estaba perdiendo cantidades absurdas de dinero, endeudándome cada vez más
y destruyendo poco a poco cualquier estabilidad que todavía me quedaba. Pero lo peor es que aún no había tocado fondo, ni cerca. Hay algo que nadie te explica sobre tocar fondo. Uno siempre imagina que va a ser un momento súper dramático, tipo película, donde todo explota de golpe y dices, ok, arruiné mi vida, pero no funciona así. Tocar fondo es más silencioso. Es despertarte un día y darte cuenta de que llevas meses viviendo mal, tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo se siente estar tranquilo. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Después de terminar definitivamente con Megan, mi vida se convirtió en un ciclo horrible donde todo parecía avanzar, pero en realidad cada vez estaba peor. Y como claramente los seres humanos somos expertos en tomar malas decisiones emocionales, no pasó mucho tiempo antes de que conociera a otra mujer. La vamos a llamar Paulina. Y desde ahorita te digo algo. Paulina nunca tuvo la culpa de nada. Ella llegó en un momento donde yo estaba roto, confundido y desesperado por llenar un vacío que honestamente ni yo entendía. Era una buena mujer, tranquila, cariñosa, mucho más estable emocionalmente que Megan. Pero yo seguía viviendo atrapado en el recuerdo de una relación que me había dejado completamente drenado. Y eso es peligrosísimo, porque cuando no sanas algo y te metes rápido a otra relación, terminas usando a la otra persona como anestesia emocional. Y aunque suene feo, eso fue lo que hice. Con Paulina duré alrededor de un año. Intenté convencerme muchas veces de que estaba enamorado, de que ahora sí estaba haciendo las cosas bien, de que esa relación era más sana y más madura. Pero en el fondo sabía la verdad, no sentía lo mismo, y mientras emocionalmente seguía atorado en el pasado, mi adicción ya estaba completamente fuera de control. Porque ahora ya no tenía a Megan encima preguntando cosas o notando comportamientos raros. Vivía solo, nadie me supervisaba, nadie veía lo que hacía. Y para una persona con problemas de juego, eso es peligrosísimo. Mi apartamento se volvió prácticamente un centro de autodestrucción. Te juro que había noches donde me sentaba frente al computador solo 5 minutos, y cuando levantaba la cabeza ya eran las 5 de la mañana y había perdido cantidades absurdas de dinero. Lo peor es que mientras más pierdes, más desesperado juegas, y mientras más desesperado juegas, peores decisiones tomas. Empecé a pedir préstamos, primero pequeños, luego más grandes, después tarjetas de crédito, después adelantos. Después movía dinero de un lado a otro tratando de tapar huecos. Era como intentar sacar agua de un barco hundiéndose con una cucharita, y aún así seguía diciéndome que podía solucionarlo. Porque el adicto al juego vive obsesionado con una idea muy peligrosa, la gran recuperación. Siempre crees que estás a una apuesta de arreglar tu vida. Ahorita recupero, con esta sí, solo necesito pegar una buena racha. Mentira, la casa siempre gana, siempre. Pero cuando ya estás hundido emocionalmente, tu cerebro deja de buscar lógica, solo busca alivio. Y honestamente, hubo momentos donde yo ya ni disfrutaba apostar, ni siquiera sentía emoción al ganar. Solo quería dejar de sentir ansiedad, pero la ansiedad ya era parte de mí. Vivía con el pecho apretado todo el tiempo, dormía mal, me despertaba revisando cuentas bancarias. Empezaba el día haciendo cálculos mentales absurdos tratando de acomodar deudas imposibles. Y aún así, iba a trabajar fingiendo normalidad. Eso es lo más loco de todo. La gente me veía y pensaba que me estaba yendo increíble. Tenía buenos trabajos, vestía bien, seguía funcionando socialmente, sonreía, hacía chistes. Nadie sabía el nivel de caos que tenía encima. Había días donde me sentaba en reuniones importantes mientras por dentro estaba pensando, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Qué excusa voy a inventar ahora? ¿Cuánto debo realmente? Y cuando finalmente empecé a sumar todo, casi me da algo, porque una cosa es deber dinero, y otra muy distinta es darte cuenta de que llevas años destruyendo tu futuro sin darte cuenta. Recuerdo perfecto una noche específica donde todo me cayó encima. Estaba solo en el apartamento, había perdido muchísimo dinero ese día, muchísimo. Y me acuerdo que abrí la nevera y literalmente no había casi nada de comida porque ya no me alcanzaba. Pero lo más ridículo era esto. Yo ganaba muy bien, y aún así estaba quebrado. Ahí fue cuando entendí que el problema nunca había sido cuánto dinero tenía. El problema era yo. Me senté en el piso de la cocina y me puse a llorar como no tienes idea.
Pero no un llanto bonito y cinematográfico, no, de esos donde te ves completamente derrotado, donde sientes vergüenza de ti mismo. Y por primera vez pensé algo que me asustó muchísimo. Tal vez ya no quiero seguir viviendo así, no porque realmente quisiera morir, sino porque estaba agotado, agotado mentalmente, agotado emocionalmente, agotado de mentir, agotado de deber, agotado de sentir que mi vida era una bomba a punto de explotar. Y honestamente, creo que ahí fue cuando entendí que necesitaba ayuda de verdad. Porque hasta ese momento siempre había pensado que podía arreglarlo solo. Spoiler, no podía. Nadie sale solo de algo así tan fácilmente, y entonces hice algo que llevaba años evitando, hablar con mi familia. Te juro que ese momento me dio más miedo que cualquier deuda, porque mi familia siempre había confiado muchísimo en mí. Yo era el hijo profesional, el que había salido adelante joven, el que parecía tener la vida organizada. Y llegar a decir, estoy destruido económicamente porque soy adicto al juego, se sentía como admitir un fracaso gigantesco, pero ya no podía más, así que una noche fui a casa de mis papás. Y desde que mi mamá me abrió la puerta supo que algo estaba mal. Las mamás tienen ese superpoder raro donde te ven 5 segundos y ya saben que emocionalmente estás colapsando. Me senté en la sala con ellos y al principio ni podía hablar. Sentía un nudo horrible en la garganta, y cuando por fin empecé a contar todo, no podía parar. Les conté todo: las apuestas, las mentiras, las deudas, el nivel de ansiedad que tenía, el desastre emocional que era mi vida. Y honestamente esperaba decepción, esperaba gritos, esperaba enojo, pero pasó algo que todavía me rompe cuando lo recuerdo. Mi mamá empezó a llorar y me abrazó. No me gritó, no me humilló, solo me abrazó. Y mi papá, que siempre ha sido muchísimo más serio emocionalmente, se quedó callado un rato larguísimo antes de decirme algo que jamás voy a olvidar. Hijo, lo importante es que todavía estás aquí y pediste ayuda. Hermano, yo no sabía cuánto necesitaba escuchar eso, porque llevaba años sintiéndome basura, y por primera vez sentí que tal vez todavía había salida. Esa misma semana empezamos a mover todo: terapia psicológica, organización de deudas, plan financiero, control de cuentas. Y aunque suene exagerado, literalmente tuvieron que ayudarme a reconstruir mi vida desde cero, porque yo ya no podía solo. Y ahí vino otra decisión durísima: dejar mi apartamento. Volver a vivir con mis papás a los veintitantos. Te juro que mi ego se hizo pedazos. Sentía que estaba retrocediendo en la vida, como si hubiera fallado completamente como adulto. Pero hoy entiendo que regresar ahí probablemente me salvó, porque si me hubiera quedado solo en ese estado mental, honestamente no sé qué habría pasado conmigo. Cuando regresé a casa de mis papás, sentí una mezcla bien rara entre alivio y vergüenza, y creo que cualquiera que haya tenido que volver a empezar después de arruinar algo importante entiende exactamente a qué me refiero. Por un lado, ya no estaba solo cargando todo ese desastre mental, pero por el otro, me sentía como un fracaso caminando. Tenía 26 años, profesional, con experiencia, con buenos trabajos. Y aún así estaba regresando al cuarto donde había vivido de adolescente porque no podía sostener mi vida solo. Eso pega durísimo en el orgullo. Los primeros días fueron extraños. Mi mamá intentaba hacerme sentir cómodo otra vez, como si quisiera reconstruir una rutina normal para mí. Me preguntaba si ya había comido, me dejaba café hecho en las mañanas, me hablaba suavecito, porque creo que le daba miedo que yo volviera a quebrarme emocionalmente. Y mi papá, aunque era más serio, empezó a involucrarse muchísimo en ayudarme a organizar mis finanzas. Literalmente se sentaba conmigo horas enteras a revisar cuentas, deudas, pagos, intereses, cosas que yo llevaba muchísimo tiempo evitando porque me daban ansiedad. Y aquí viene una de las partes más horribles de una adicción financiera: el momento donde por fin ves todo junto. Porque mientras estás hundido, tu cerebro divide los problemas. Una deuda aquí, otra allá, un préstamo pequeño, una tarjeta, pero cuando finalmente haces el cálculo real, sientes que te cae un edificio encima. Yo debía una cantidad absurda de dinero, y lo peor era pensar en cuánto tiempo de mi vida había tirado, porque ya no era solamente la plata, era todo lo que no hice mientras estaba atrapado en eso: relaciones destruidas, paz mental perdida, años completos viviendo con ansiedad. Te juro que hubo noches donde me acostaba y pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Y lo más fuerte es que no había una respuesta espectacular.
no fue un evento grande. Fueron miles de pequeñas malas decisiones repetidas durante años. Ahí entendí que las personas rara vez destruyen su vida de golpe. Normalmente la destruyen poquito a poquito mientras se convencen de que todavía tienen el control. La terapia fue otra cosa durísima, porque yo pensaba que iba a llegar, contar que apostaba mucho y listo, problema solucionado. Ja. No. La psicóloga empezó a escarbar muchísimo más profundo. Mi ansiedad, mi necesidad constante de estímulo, mi relación con el estrés, mi incapacidad para sentir tranquilidad sin desesperarme, porque sí, eso también pasa. Cuando llevas tantos años viviendo con adrenalina y angustia, la calma se siente rara, incómoda, incluso aburrida, y eso fue algo que me costó muchísimo entender. Había días donde no pasaba nada malo, y aún así mi cerebro buscaba preocupación, como si ya estuviera programado para vivir en modo crisis. Además, tuve que aceptar algo bien incómodo. Yo no solo era adicto al juego, también era adicto al caos, a las emociones extremas, a vivir al límite. Y salir de eso implicaba cambiar completamente mi manera de vivir. No solo dejar de apostar, todo, mis hábitos, mis rutinas, mis impulsos, mi relación con el dinero, mi manera de manejar emociones. Y honestamente, fue agotador, porque la recuperación no es bonita. No es esta historia motivacional donde un día dices, voy a cambiar, y automáticamente todo mejora. No, la recuperación es levantarte queriendo volver a apostar, es sentir ansiedad horrible cuando recuerdas las deudas, es tener vergüenza constante, es aceptar que perdiste años enteros, y aún así seguir. Yo trabajé durante aproximadamente 9 meses sin ver prácticamente un peso para mí. Todo lo que ganaba se iba directo a pagar deudas. Todo. Mientras otros amigos salían, viajaban, compraban cosas o hacían planes, yo estaba viendo cómo sobrevivir mientras arreglaba el desastre que había dejado. Y sí, hubo momentos donde me frustré muchísimo, porque sentía que estaba viviendo únicamente para pagar errores pasados. Pero poco a poco, muy poquito a poquito, las cosas empezaron a mejorar. Una deuda menos, luego otra, luego otra. Y cada vez que liquidaba algo sentía un alivio impresionante, como si me quitaran un ladrillo del pecho, aunque honestamente el dinero no era lo más difícil era reconstruirme emocionalmente. Porque cuando una persona vive tantos años con angustia constante, ya no sabe quién es sin ella. Y esa frase puede sonar muy dramática, pero es real. Yo no recordaba cómo era despertarme tranquilo. No recordaba cómo era gastar dinero sin culpa. No recordaba cómo era sentarme un domingo sin sentir ansiedad. Mi cerebro siempre estaba esperando una tragedia, siempre. Y ahí fue cuando entendí algo muy fuerte. A veces uno supera la situación, pero tarda muchísimo más en superar la versión de sí mismo que sobrevivió a esa situación. Yo ya estaba saliendo adelante económicamente, pero mentalmente seguía viviendo como alguien quebrado, y todavía hoy sigo trabajando en eso. Porque aunque ya no juego, aunque ya salí de las deudas más pesadas y aunque mi vida es muchísimo más estable, hay cicatrices mentales que tardan muchísimo en irse. Por ejemplo, todavía me cuesta confiar en mí mismo con ciertas cosas financieras. Todavía tengo momentos donde reviso compulsivamente cuentas bancarias, aunque ya no haya razón. Todavía hay días donde me entra una angustia rara sin explicación, pero ya no huyo de eso. Ahora lo enfrento. Y honestamente creo que ahí está la verdadera diferencia entre quién era antes y quién soy ahora. Antes escapaba de todo. Ahora intento sostenerme aunque me dé miedo. Y sí, a veces sigo pensando muchísimo en Megan. Porque aunque nuestra relación fue tóxica y terminó muy mal, fue la persona que más he amado en mi vida. Y creo que parte de crecer también implica aceptar que puedes amar profundamente a alguien y aún así entender que no podían salvarse juntos. Yo le hice muchísimo daño. Le mentí. Le oculté cosas. La lastimé emocionalmente. Y aunque ella también tuvo actitudes muy controladoras conmigo, hoy entiendo que los dos estábamos llenos de heridas que no sabíamos manejar. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera pedido ayuda antes, si hubiera sido honesto desde el inicio, si no hubiera intentado cargar todo solo. Pero bueno, la vida no funciona con hubieras. Funciona con consecuencias, y supongo que las mías me enseñaron algo importante. La paz no llega de golpe, se aprende, porque cuando llevas tantos años viviendo en angustia, tranquilidad no se siente natural. Se siente extraña, como si algo estuviera faltando,
Pero poco a poco he aprendido a disfrutar cosas pequeñas otra vez, dormir tranquilo, tomarme un café sin ansiedad, salir a caminar sin estar pensando en deudas, hablar con mi familia sin esconder secretos, cosas normales, cosas que antes parecían imposibles. Y honestamente, creo que eso vale muchísimo más que cualquier dinero que alguna vez perdí apostando, porque sí, el juego me quitó muchísimo, pero también me obligó a conocer una versión de mí que jamás quería volver a ser. Y tal vez por eso hoy sigo aquí, intentando reconstruir algo mejor, más tranquilo, más real, más humano. Y si alguien está leyendo esto mientras pasa por algo parecido, neta quiero que entiendas algo. No importa qué tan hundido estés, pedir ayuda no te hace débil. Esperar hasta destruirte por completo sí puede destruirte. ¿Tú crees que una persona realmente puede dejar atrás una adicción por completo? ¿O simplemente aprende a vivir peleando contra ella todos los días? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.